Hola, soy Robinson Jiménez y a continuación hablaremos acerca de la NIF 10, estados financieros consolidados y contabilización de inversiones en subsidiarias. En abril del 2001, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad adoptó la NIC 27, estados financieros consolidados y contabilización de inversiones en subsidiarias, la cual había sido originalmente emitida en el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad en abril de 1989. La NIC 27 sustituyó la mayor parte de la NIC 3, estados financieros consolidados, emitida en junio de 1976. En diciembre del 2014, la NIF 10 fue modificada por entidades de inversión, aplicación de la excepción de consolidación, modificaciones de la NIF 10, NIF 12 y NIF 28. Estas modificaciones aclaraban que subsidiarias de una entidad de inversión deben ser consolidadas en lugar de medirse a valor razonable con cambios en resultados. Las modificaciones también aclaraban que la extensión de presentar estados financieros consolidados continúa aplicándose a las subsidiarias de una entidad de inversión que son en sí mismas entidades controladoras. Esto es así incluso si esa subsidiaria se mide a valor razonable con cambios en resultados por la entidad controladora de mayor nivel, que es una entidad de inversión. En diciembre del 2015, la fecha de vigencia obligatoria de las modificaciones anteriores se pospuso de forma indefinida por fecha de vigencia de las modificaciones a la NIC 10 y NIC 28. Introducción. La NIF 10, Estados Financieros Consolidados, establece los principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades distintas. La NIF sustituye a la NIF 27, Estados Financieros Consolidados y Separados, y a la SIC 12, Consolidación, Entidades de cometido específico, y entrará en vigor para periodos que comiencen a partir del 1 de enero del 2013. Se permite su aplicación anticipada. Características de la NIF. La NIF requiere que una entidad que sea una controladora presente estados financieros consolidados. Se prevé una excepción limitada para algunas entidades. Requerimientos de la NIF. La NIF define el principio de control y establece el control como la base para determinar qué entidades se consolidan en los estados financieros consolidados. La NIF también establece los requerimientos de contabilización para la preparación de los estados financieros consolidados. Excepción. Las modificaciones definen una entidad de inversión y requieren que una controladora, que es una entidad de inversión, mida sus inversiones en ciertas subsidiarias al valor razonable con cambios en resultados. De acuerdo con la Ley 9, instrumentos financieros en sus estados financieros consolidados y separados en lugar de consolidar esas subsidiarias. Un inversor controla una participada cuando está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre esta. Por ello, el principio de control establece los siguientes tres elementos de control: poder sobre la participada, exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada, la capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de sus rendimientos del inversor. ¿Qué es el control? Derechos de voto similares a un inversor, incluyendo situaciones en las que el inversor mantiene menos de la mayoría de los derechos de voto y en circunstancias que involucran derechos potenciales de voto. Ojo, voto, no control. Se diseña una participada de forma que los derechos de voto no sean el factor dominante para decidir quién controla la participada, tales como cuando los derechos de voto se relacionan solo con tareas administrativas y las actividades relevantes se dirigen directamente por medio de acuerdos contractuales, circunstancias que involucran relaciones de agencia y circunstancias en que el inversor tiene control sobre activos especificados de una participada. Poder. Un inversor tiene poder sobre una participada cuando éste posee derechos que le otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes, es decir, las actividades que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada. El poder surge de derechos. Un inversor con capacidad presente para dirigir las actividades relevantes tiene poder incluso si su derecho a dirigir todavía no se ha ejercido.
Si dos o más inversores ostentan cada uno derechos existentes que le conceden la capacidad unilateral para dirigir actividades relevantes, el inversor que tiene la capacidad presente para dirigir las actividades que afectan de forma más significativa a los rendimientos de la participada tiene el poder sobre la participada. Un inversor puede tener poder sobre una participada incluso si otras entidades tienen derechos existentes que le conceden la capacidad presente de participar en la dirección de las actividades relevantes. Rendimientos. Un inversor está expuesto, tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada cuando los rendimientos del inversor procedentes de dicha implicación tienen el potencial de variar. Aunque solo un inversor puede controlar una participada, más de una parte puede compartir el rendimiento de la participada. Por ejemplo, tenedores de participaciones no controladas pueden compartir las ganancias o distribuciones de una participada. Vinculación entre poder y rendimiento. Un inversor controla una participada si el inversor no tiene solo poder sobre la participada y exposición o derecho a rendimientos. Asimismo, también tiene la capacidad de utilizar su poder para influir en el rendimiento del inversor como consecuencia de dicha implicación en la participada. Requerimientos de contabilización. Una controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos. Participaciones no controladoras. Una controladora presentará las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera consolidado dentro del patrimonio de forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora. Cuando una controladora pierde el control de una subsidiaria, ésta dará de baja en cuentas de los activos y pasivos de la entidad que ha dejado de ser subsidiaria del estado de situación de financiera consolidado. Reconocerá cualquier inversión conservada en la antigua subsidiaria y posteriormente contabilizará dicha inversión y los importes adeudados por la antigua subsidiaria o a esta de acuerdo con la NIF correspondientes. Determinación de si una entidad es una entidad de inversión. Una controladora determinará si es una entidad de inversión. Una entidad de inversión es una entidad que obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a dichos inversores servicios de gestión de inversiones. Se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos por la apreciación del capital, ingresos de inversiones o ambos. Mide y evalúa el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. A continuación encontramos un cuadro comparativo entre la NIF 10 y la sección 9 para Pines. En la sección 9 para Pines encontramos que el control de una entidad implica el poder de dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad a fin de beneficiarse de estas actividades. En la NIF 10 consta de tres elementos: poder, posibilidad de recibir rendimiento y la facultad de un inversor de utilizar su poder para tomar decisiones sobre el importe del rendimiento variable. Estados financieros combinados. En la NIF para Pines, estados financieros combinados como un conjunto único de estados financieros de dos o más entidades controladas por un único inversor. En la NIF 10 no se contemplan estados combinados de financiamiento, estados de financiamiento combinados. Periodo sobre el que se informa. En la NIF para Pine, los estados financieros consolidados deben elaborarse mediante los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias preparados de la misma fecha sobre la que se informa, salvo que sea impracticablemente hacerlo. La NIF 10 tiene requerimientos similares, además especifica la diferencia máxima de los periodos sobre los que se informa, 3 meses, y el requerimiento de realizar ajustes para las transacciones de importancia que se produzcan en el intervalo entre periodos. Conclusiones. Cuando el poder sobre una participada se obtiene de forma directa y únicamente de los derechos del voto consentido por los instrumentos de patrimonio, se dice realmente que tiene el poder. Conclusiones.
Cuando el poder sobre una participada se obtiene de forma directa y únicamente de los derechos del voto concedido por los instrumentos de patrimonio, se puede decir que realmente tiene el poder. Hablando de rendimientos, se puede decir que son variables y que pueden ser tanto positivos como negativos. En la relación vínculo, poder y rendimiento, un inversor con derechos de toma de decisiones determinará si es un principal o un agente y por tanto no controla una participada cuando ejerce derechos de toma de decisiones. La NIF 10 introduce una nueva definición de control, la cual es base para la inclusión en el perímetro de consolidación, pero no introduce cambios en el proceso de consolidación, es decir, no modifica cómo se consolida, sino que varía qué entidades se consolidan, ya que se modifica la definición de control. A pesar de que las referencias del periodo anual inmediato que precede la fecha de aplicación inicial, el periodo inmediato anterior, de los párrafos C3b a C5a, una entidad puede también presentar información comparativa ajustada para periodos anteriores presentadas, pero no se requiere que lo haga. Si una entidad presenta información comparativa ajustada para periodos anteriores, todas las referencias al periodo inmediato anterior de los párrafos C3b y C5a se interpretarán como al primer periodo comparativo ajustado presentado. Y estas fueron todas las conclusiones y todas las definiciones de la NIF 10. Muchas gracias.